En el vasto y misterioso tapiz del tiempo, donde los hilos dorados de la creación se entrelazan con las sombras incipientes de la corrupción, emerge la figura singular de Enoc. Su historia, aunque brevemente trazada en las páginas primigenias del Génesis, resuena con una profundidad que ha cautivado corazones y mentes durante milenios. No se trata de un rey conquistador, ni de un guerrero laureado en sangrientas batallas, ni de un profeta que tronara juicios divinos ante multitudes temerosas. Enoc es diferente, un enigma envuelto en la simple pero trascendental afirmación, y caminó Enoc con Dios. 3 palabras que, en su concisión, encierran un universo de significado, sugiriendo una comunión tan íntima y constante con la divinidad que su destino final trascendió los límites de la existencia terrenal tal como la conocemos. Para comprender la singularidad de Enoc, debemos intentar vislumbrar el mundo crepuscular en el que su existencia floreció. Imaginen una tierra joven, aún impregnada del aliento fresco de la creación, donde la memoria del Edén era un susurro persistente en la conciencia colectiva de la humanidad. Los primeros descendientes de Adán y Eva se multiplicaban sobre la faz del planeta, poblando valles exuberantes y erigiendo sus primeras moradas bajo cielos que quizás aún recordaban la cercanía de lo celestial. Sin embargo, esta incipiente civilización no estaba exenta de las sombras que inevitablemente acompañan al libre albedrío. La semilla de la desobediencia, plantada en el corazón del primer hombre y la primera mujer, comenzaba a germinar, manifestándose en discordia, violencia y una creciente indiferencia hacia el orden divino. En este contexto de un mundo en transición, donde la pureza original luchaba por prevalecer contra la creciente marea de la corrupción, la vida de Enoc se erige como un faro de rectitud. Su nacimiento se inscribe en la genealogía de Set, el hijo que reemplazó al asesinado Abel, una línea que la tradición bíblica asocia con la preservación de la piedad en los albores de la humanidad. Su padre fue Jared, cuyo nombre significa descendiente, marcándolo como parte de una estirpe que se extendía desde los primeros padres. La cronología bíblica sitúa su nacimiento 622 años después de la creación, un tiempo en el que la longevidad humana aún conservaba vestigios de la promesa original de una vida prolongada. Pero más allá de su linaje y su lugar en la cronología, lo que distingue a Enoc es la naturaleza de su relación con Dios. La frase caminó con Dios implica una constancia, una perseverancia en la búsqueda de la voluntad divina. No se trataba de encuentros esporádicos o de momentos aislados de fervor religioso, sino de una forma de vida caracterizada por una comunión ininterrumpida. ¿Cómo se manifestaría esa cercanía en el día a día? Uno podría imaginar a 2 compañeros de viaje, recorriendo juntos un sendero, compartiendo cada paso, cada conversación, cada silencio. Así era la existencia de Enoc, una peregrinación terrenal marcada por una profunda sintonía con su Creador. Su corazón y su mente estaban constantemente dirigidos hacia lo alto, buscando la guía divina en cada decisión, en cada interacción, en cada momento de su vida. Esta caminata con Dios no implicaba necesariamente un aislamiento del mundo que lo rodeaba. Enoc vivió en medio de su familia, engendró hijos, siendo Matusalén el más notable de ellos, y seguramente participó en las actividades de su comunidad. Sin embargo, su compromiso primordial era con lo divino, una prioridad que moldeaba su carácter y sus acciones. Su justicia no era una mera observancia de rituales externos, sino una manifestación de un corazón transformado por su cercanía con Dios. Su vida irradiaba integridad, honestidad y una profunda preocupación por el bienestar de quienes lo rodeaban, reflejando los atributos de aquel con quien caminaba. A medida que la oscuridad moral se cernía cada vez más sobre la humanidad, la luz de Enoc brillaba con una intensidad aún mayor. Su ejemplo se convirtió en un testimonio silencioso contra la creciente impiedad de su tiempo. Su constancia en la fe y su inquebrantable devoción a Dios contrastaban marcadamente con la indiferencia y la maldad que comenzaban a prevalecer. En un mundo que se alejaba cada vez más de su Creador, Enoc se mantenía firme en su camino, un recordatorio viviente de la posibilidad de una relación íntima y personal con lo divino. La brevedad del relato de Enoc en el Génesis contrasta fuertemente con la riqueza de las tradiciones que florecieron posteriormente en torno a su figura. Textos apócrifos como el libro de Enoc, aunque no forman parte del canon bíblico hebreo ni de la mayoría de las Biblias cristianas, ofrecen una perspectiva mucho más elaborada sobre su vida y el mundo en el que vivió. Estos escritos, que datan de varios siglos antes de la era cristiana, pintan un panorama de un mundo donde los límites entre lo celestial y lo terrenal eran más permeables, donde los ángeles interactuaban directamente con los humanos y donde las fuerzas del bien y del mal libraban una batalla cósmica. Según estas tradiciones, Enoc no solo caminaba con Dios en la tierra, sino que también fue elevado a los reinos celestiales, donde se le revelaron los secretos del universo, la estructura del cielo y el infierno, el destino de los ángeles caídos y las profecías del juicio final. Se le describe como un escriba divino, encargado de registrar estas revelaciones y de transmitir mensajes a los seres celestiales. Estas narrativas expanden enormemente la figura de Enoc,
transformándolo de un hombre justo en un mediador entre el cielo y la tierra, un testigo de los misterios divinos. ¿Cómo conciliar estas visiones expandidas con la concisión del relato génesico? Es un tema de profunda reflexión para aquellos que buscan comprender la plenitud de la historia bíblica. ¿Son estas tradiciones posteriores meras elaboraciones de la imaginación humana, o acaso preservan ecos de una comprensión más profunda de la singularidad de Enoc? Algunos estudiosos sugieren que el libro de Enoc podría reflejar creencias y tradiciones que circulaban en el mundo antiguo y que influyeron en la forma en que se entendía la relación entre Dios y la humanidad. Otros, con una perspectiva más centrada en el canon bíblico, ven estas narrativas como desarrollos posteriores que, si bien interesantes, no poseen la misma autoridad que el texto sagrado. Independientemente de la postura que se adopte sobre la canonicidad y la historicidad del libro de Enoc, su existencia atestigua la profunda impresión que la figura de Enoc dejó en la conciencia religiosa de la antigüedad. Su misteriosa partida, su íntima relación con Dios y la tradición de sus revelaciones celestiales lo convirtieron en un personaje fascinante y enigmático, cuya historia continuó siendo contada y reinterpretada a lo largo de los siglos. Al contemplar este amanecer de la historia de Enoc, ¿no nos sentimos acaso intrigados por la naturaleza de esa caminata con Dios? ¿Qué implicaciones tuvo para su vida terrenal y para su destino final? Sigamos explorando juntos este fascinante enigma. A medida que la vida de Enoc se desenvolvía en aquel mundo antiguo, su caminata con Dios se intensificaba, convirtiéndose en la fuerza motriz de su existencia. No era una mera profesión de fe, sino una inmersión profunda en la voluntad divina, una búsqueda constante de la sabiduría celestial que trascendía la comprensión terrenal. ¿Cómo se manifestaba esta relación en la cotidianidad de su vida? Podemos imaginar a Enoc dedicando tiempo a la oración y la meditación, buscando la guía del Espíritu en cada decisión, grande o pequeña. Su corazón se afinaba cada vez más a la voz suave y apacible de la divinidad, discerniendo los caminos de la justicia y la rectitud en un mundo que a menudo parecía perder su rumbo. Su hogar no era un monasterio aislado, sino un lugar donde la fe se vivía en medio de las responsabilidades familiares y comunitarias. Como esposo y padre, Enoc seguramente inculcó en su familia los principios que regían su propia vida. ¿Acaso Matusalén, cuyo nombre evoca la idea de la muerte y el juicio, fue testigo de la profunda piedad de su padre, una influencia que lo prepararía para los tiempos difíciles que vendrían? Podemos especular sobre las conversaciones nocturnas bajo las estrellas, las enseñanzas transmitidas de generación en generación, el ejemplo silencioso de un hombre cuya prioridad era agradar a su Creador. En su interacción con la comunidad, la caminata con Dios de Enoc debió manifestarse en actos de bondad y justicia. Un corazón sintonizado con lo divino naturalmente se inclina hacia la compasión y la equidad. Podemos imaginar a Enoc mediando en disputas, ofreciendo consuelo a los afligidos, defendiendo a los oprimidos, todo ello impulsado por el amor que emanaba de su relación con Dios. Su vida se convirtió en un testimonio viviente de cómo la fe genuina transforma el carácter y moldea las acciones, irradiando una luz que contrastaba con la oscuridad moral que comenzaba a envolver al mundo. Sin embargo, el camino de la rectitud nunca está exento de desafíos. A medida que la maldad se extendía, Enoc debió enfrentar la incomprensión, quizás incluso la burla y la oposición de aquellos que se complacían en la impiedad. ¿Cómo mantuvo su firmeza en medio de la creciente apostasía? Su fortaleza seguramente provenía de la fuente inagotable de gracia y poder que encontraba en su comunión con Dios. Su mirada no estaba fija en las opiniones cambiantes de los hombres, sino en la aprobación constante de su Creador. Es en este punto donde las tradiciones apócrifas, especialmente el libro de Enoc, ofrecen una perspectiva fascinante, aunque como hemos señalado, su estatus canónico es objeto de debate. Estos textos describen un mundo cada vez más corrompido por la influencia de los ángeles caídos, los vigilantes, quienes se desviaron de su misión celestial y se mezclaron con las hijas de los hombres, engendrando una raza de gigantes y enseñando a la humanidad conocimientos prohibidos. En este contexto de caos moral y espiritual, la justicia de Enoc resplandece aún más intensamente. Según el libro de Enoc, la profunda piedad de Enoc no pasó desapercibida en los reinos celestiales. Se le describe como un hombre cuya rectitud era tan excepcional que mereció una comunicación directa con Dios y con los ángeles. Se le encomendaron misiones divinas, se le revelaron secretos cósmicos y se le otorgó la capacidad de interceder en favor de la humanidad. ¿Podría ser que su caminata con Dios lo elevó a una posición única, convirtiéndolo en un puente entre el cielo y la tierra en un tiempo de creciente separación? El libro de Enoc detalla extensos viajes celestiales en los que Enoc, acompañado por ángeles, recorre las vastedades del universo, contemplando la gloria de la creación divina y también los horrores del juicio que aguarda a los impíos. Se le muestran las moradas de los justos y los tormentos de los malvados, la estructura del cielo con sus diferentes niveles y la organización de las huestes celestiales. Estas visiones, llenas de simbolismo y misterio,
ofrecen una cosmovisión compleja que influyó en el pensamiento religioso posterior. ¿Cómo debemos interpretar estos relatos de ascensiones y revelaciones? ¿Son acaso metáforas de una profunda iluminación espiritual que Enoc experimentó debido a su cercanía con Dios? ¿O describen eventos literales, una intervención divina extraordinaria en la vida de un hombre excepcionalmente justo? La respuesta a estas preguntas sigue siendo esquiva, dejando espacio para la interpretación y la reflexión personal. Para algunos, estas narrativas apócrifas ofrecen una expansión lógica de la breve afirmación del Génesis, sugiriendo que la caminata con Dios de Enoc trascendió los límites de la experiencia terrenal ordinaria. Consideremos por un momento la naturaleza de la comunicación entre Dios y la humanidad en los albores de la historia bíblica. ¿No encontramos ejemplos de encuentros directos, de intervenciones divinas que hoy nos parecerían extraordinarias? ¿Podría la elevación de Enoc y las revelaciones que se le concedieron ser parte de este patrón de interacción directa, una respuesta divina a la creciente oscuridad del mundo? Es fascinante observar cómo la figura de Enoc se convierte en un punto de convergencia entre el relato conciso pero significativo del Génesis y las elaboradas tradiciones apócrifas. Ambos convergen en la idea de un hombre cuya relación con Dios era tan profunda y singular que lo distinguió de sus contemporáneos y lo elevó a un estatus excepcional. Ahora, al contemplar este florecimiento de la relación celestial de Enoc y las sombras que se cernían sobre el mundo que lo rodeaba, ¿no nos preguntamos sobre la naturaleza de nuestra propia caminata con Dios? ¿Cómo cultivamos esa comunión íntima en medio de las distracciones y los desafíos de nuestro tiempo? ¿Qué lecciones podemos extraer del ejemplo de Enoc, de su constancia en la fe y su búsqueda incesante de la voluntad divina? Reflexionemos sobre esto mientras continuamos explorando los misterios que rodean su vida y su trascendental partida. A medida que la caminata con Dios de Enoc alcanzaba nuevas profundidades, su vida se convirtió en un testimonio aún más elocuente de la realidad del reino espiritual. Su existencia terrenal parecía cada vez más impregnada de la gloria celestial, como un vaso de barro que contiene una luz brillante. ¿Cómo describir la naturaleza de esta intimidad divina en sus momentos más culminantes? Quizás se manifestaba en visiones aún más claras y trascendentales, en una comprensión intuitiva de los propósitos eternos, en una paz que sobrepasaba todo entendimiento humano. Según las narrativas del libro de Enoc, esta creciente cercanía con lo divino culminó en experiencias extraordinarias. Se le describe siendo llevado en espíritu a las moradas celestiales en múltiples ocasiones, ascendiendo a través de diferentes niveles del cielo, cada uno habitado por distintas órdenes de seres angelicales y revelando aspectos aún más profundos de la creación y el gobierno de Dios. ¿Qué impacto tendrían estas visiones en su perspectiva terrenal? Seguramente, lo despojarían de la fascinación por lo efímero y lo enfocarían aún más en las realidades eternas. En estos viajes celestiales, Enoc no solo era un observador pasivo, sino también un participante activo en la economía divina. Se le encomendaban mensajes para los ángeles caídos, se le mostraba el destino final de la impiedad y se le revelaba la justicia inminente que aguardaba a un mundo cada vez más sumido en la corrupción. ¿Cómo debió sentirse al ser testigo de la santidad de Dios en contraste con la creciente maldad de la humanidad? Su corazón seguramente se llenaría de una profunda tristeza por el camino que muchos estaban eligiendo, pero también de una firme convicción en la justicia final del Creador. El libro de Enoc dedica una parte significativa a describir el juicio venidero, un tema recurrente en la profecía bíblica. A Enoc se le muestran las señales que precederán a este juicio, la tribulación que sobrevendrá sobre la tierra y el destino final de los justos y los impíos. Podría ser que su singular caminata con Dios lo convirtió en un profeta para su tiempo, aunque no en el sentido tradicional de los profetas posteriores de Israel. Su vida misma era una advertencia, y las revelaciones que recibió seguramente fueron transmitidas a su familia y quizás a una comunidad más amplia. Es interesante notar que la genealogía de Enoc culmina en Noé, el hombre justo que halló gracia ante los ojos de Dios y a través de quien la humanidad fue preservada del diluvio. ¿Existe una conexión entre la profunda piedad de Enoc y la justicia de su bisnieto? ¿Acaso las enseñanzas y el ejemplo de Enoc sembraron semillas de fe que florecieron en la vida de Noé, preparándolo para la monumental tarea que le sería encomendada? La Escritura no lo detalla explícitamente, pero la proximidad de sus vidas en la línea genealógica sugiere una posible influencia. Consideremos la posibilidad de que la caminata con Dios de Enoc no solo transformó su propia vida, sino que también tuvo un impacto en el destino de su linaje y, en última instancia, en la preservación de la humanidad. Podría ser que su justicia actuó como un baluarte espiritual contra la creciente oscuridad, retrasando el juicio divino hasta que surgiera un hombre justo como Noé. Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la interconexión del plan de Dios y el papel que cada individuo juega en él. En este punto de la historia de Enoc, la tensión entre su creciente intimidad con lo divino y la inminencia del juicio sobre un mundo corrupto se vuelve palpable.
Su vida se convierte en un crisol donde la santidad de Dios se encuentra con la pecaminosidad del hombre. ¿Cómo mantuvo el equilibrio entre la contemplación celestial y la conciencia de la realidad terrenal? Su firme ancla debió ser su inquebrantable fe y su confianza absoluta en el carácter justo y misericordioso de su Creador. Las tradiciones apócrifas también sugieren que la partida de Enoc no fue simplemente una recompensa por su piedad, sino también una forma de protegerlo de la iniquidad que estaba a punto de desatarse sobre la tierra. Al ser llevado por Dios antes del diluvio, Enoc evitó ser testigo de la destrucción masiva y el juicio abrumador. ¿Podría ser que su singular destino fue tanto una bendición como una señal profética del juicio venidero? Al contemplar este clímax de la intimidad divina en la vida de Enoc y la inminencia del juicio que se cernía sobre el mundo, ¿no nos sentimos compelidos a examinar nuestra propia relación con Dios? ¿Caminamos con Él de manera constante y sincera? ¿Estamos conscientes de la realidad del juicio y de la necesidad de vivir vidas que le agraden? La historia de Enoc nos desafía a considerar la seriedad de la justicia divina y la importancia de buscar la rectitud en un mundo que a menudo parece ignorarla. Sigamos adelante en nuestra exploración, acercándonos al misterioso final de la vida terrenal de Enoc y tratando de comprender el significado profundo de su trascendental partida. ¿Qué lecciones finales podemos extraer de la vida de este hombre que caminó tan cerca de Dios? El relato del Génesis sobre el final de la vida terrenal de Enoc es sorprendentemente breve, pero inmensamente significativo. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Esta concisa declaración contrasta marcadamente con las detalladas narrativas de la muerte de los otros patriarcas de su tiempo. No se menciona enfermedad, ni vejez, ni sepultura. Simplemente, desapareció, porque Dios lo tomó. Este misterioso tránsito ha generado innumerables interpretaciones y ha alimentado la fascinación a lo largo de los siglos. ¿Qué significa exactamente que Dios lo llevó? La Escritura no ofrece una explicación explícita, dejando espacio para la reflexión teológica y la especulación piadosa. Una interpretación común, arraigada en la similitud con la ascensión de Elías en el Antiguo Testamento, 2 Reyes 2:11, sugiere que Enoc fue trasladado directamente a la presencia de Dios sin experimentar la muerte física. En este sentido, su partida no sería un final, sino una entrada triunfal a la gloria celestial, una recompensa única por su excepcional comunión con lo divino. Otra perspectiva considera que la frase Dios lo llevó podría implicar una muerte singularmente bendecida, una transición suave y directa al reino espiritual, exenta del sufrimiento y la corrupción que acompañan al fallecimiento terrenal ordinario. En lugar de una lucha contra la enfermedad o el declive de la edad, Enoc simplemente dejó de existir en el plano terrenal para encontrarse inmediatamente en la presencia de su amado Creador. Las tradiciones apócrifas, una vez más, ofrecen narrativas más elaboradas. El libro de Enoc describe el clímax de sus viajes celestiales, sugiriendo que su ascensión fue el resultado final de su profunda inmersión en el reino divino. En algunos relatos, se le describe siendo transformado en un ser celestial, asumiendo una función angelical al servicio de Dios. Estas interpretaciones, aunque no forman parte del canon bíblico principal, reflejan la creencia persistente en la singularidad del destino de Enoc. Independientemente de la naturaleza precisa de su partida, el hecho de que no experimentara la muerte de la manera en que lo hicieron sus contemporáneos subraya la excepcionalidad de su relación con Dios. Su vida fue un testimonio de lo que significa caminar en íntima comunión con lo divino, y su final fue una manifestación de la recompensa que aguarda a aquellos cuyos corazones están completamente entregados a su Creador. Su historia se convierte así en un faro de esperanza, sugiriendo la posibilidad de trascender las limitaciones de la existencia terrenal a través de una fe profunda y perseverante. El legado de Enoc, aunque silencioso en comparación con los grandes patriarcas y profetas posteriores, no deja de ser significativo. Su linaje condujo a Noé, el hombre a través del cual la humanidad fue preservada del juicio del diluvio. ¿Fue la justicia de Enoc una influencia espiritual en las generaciones venideras, preparando el camino para la rectitud de Noé? Es una pregunta que invita a la reflexión sobre la transmisión de la fe y el impacto que una vida piadosa puede tener en el destino de las generaciones futuras. Además, la persistencia de las tradiciones en torno a su figura, especialmente el libro de Enoc, atestigua la profunda impresión que causó en la conciencia religiosa de la antigüedad. Su imagen como un hombre que caminó tan cerca de Dios que fue llevado a su presencia sin experimentar la muerte física continúa inspirando y fascinando a creyentes y estudiosos por igual. Su historia se convirtió en un recordatorio de la realidad del reino espiritual y la posibilidad de una comunión íntima con lo divino. Al contemplar el misterioso tránsito de Enoc y el legado silencioso que dejó tras de sí, ¿no nos sentimos impulsados a reflexionar sobre nuestra propia mortalidad y la naturaleza de nuestra esperanza en la vida venidera? ¿Qué significa para nosotros caminar con Dios en el contexto de nuestra propia existencia? ¿Anhelamos una comunión tan profunda que trascienda las limitaciones de este mundo?
La historia de Enoc nos desafía a considerar la seriedad de nuestra fe y la profundidad de nuestro compromiso con lo divino. Su vida nos recuerda que la verdadera medida de una existencia no se encuentra en la longevidad terrenal o en la grandeza mundana, sino en la calidad de nuestra relación con Dios. Enoc no dejó tras de sí vastos reinos ni ejércitos poderosos, pero su caminar constante con lo divino lo elevó a un estatus único en la historia bíblica. Su partida misteriosa se convierte en un testimonio silencioso del poder transformador de una fe genuina y de la recompensa que aguarda a aquellos que buscan a Dios con todo su corazón. Mientras nos acercamos al final de nuestra exploración de la vida de Enoc, es importante recordar que su historia, aunque breve y enigmática, nos ofrece una profunda reflexión sobre la naturaleza de la fe, la comunión con Dios y la esperanza en la vida eterna. Su singular destino nos invita a contemplar la posibilidad de trascender las limitaciones de este mundo a través de una relación íntima y constante con nuestro Creador. ¿Qué conclusiones extraemos de este encuentro con la vida de Enoc? ¿Cómo podemos aplicar las lecciones de su caminata con Dios a nuestra propia jornada espiritual? Reflexionemos sobre esto mientras nos preparamos para el cierre de nuestra exploración. Al concluir nuestro viaje a través de la vida singular de Enoc, nos encontramos contemplando un enigma envuelto en la promesa de una profunda comunión con lo divino. Su historia, aunque brevemente narrada en las Escrituras, resuena con una fuerza que trasciende las páginas del tiempo, invitándonos a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia relación con Dios y el destino final que aguarda a aquellos que caminan en su luz. La vida de Enoc no se distinguió por logros terrenales o hazañas militares, sino por una cualidad mucho más profunda y trascendente, su inquebrantable caminata con Dios. Esta frase, aparentemente sencilla, encapsula una existencia marcada por una constante búsqueda de la voluntad divina, una sintonía del corazón con los propósitos eternos. En un mundo que se deslizaba hacia la oscuridad moral, Enoc se erigió como un faro de rectitud, su vida un testimonio silencioso del poder transformador de una fe genuina. Su misteriosa partida, porque le llevó Dios, sigue siendo un punto de asombro y reflexión. Ya sea interpretada como una ascensión directa a la presencia divina o como una transición singularmente bendecida al reino espiritual, subraya la excepcionalidad de su comunión con su Creador. Su destino final se convierte en un eco de esperanza, sugiriendo la posibilidad de trascender las limitaciones de la existencia terrenal a través de una entrega total a Dios. El legado de Enoc, aunque no tan explícito como el de otros patriarcas, perdura en la tradición bíblica y en los textos apócrifos que florecieron en torno a su figura. Su linaje condujo a Noé, el preservador de la humanidad, sugiriendo una posible influencia espiritual de su justicia en las generaciones venideras. Las narrativas del libro de Enoc, aunque no canónicas para muchos, atestiguan la profunda impresión que causó su vida en la conciencia religiosa de la antigüedad, pintándolo como un hombre de profunda sabiduría y un testigo de los misterios divinos. En última instancia, la historia de Enoc nos invita a una introspección profunda. ¿Cómo estamos caminando nosotros con Dios en el día a día de nuestras vidas? ¿Buscamos su voluntad con la misma constancia y sinceridad que caracterizaron la existencia de este patriarca ancestral? Su ejemplo nos desafía a cultivar una comunión íntima con lo divino, permitiendo que nuestra fe moldee nuestro carácter y nuestras acciones, irradiando la luz de la justicia y la bondad en un mundo que a menudo anhela desesperadamente ambas. La enigmática caminata de Enoc nos recuerda que la verdadera medida de nuestra vida no se encuentra en la acumulación de riquezas terrenales o en la búsqueda de la grandeza mundana, sino en la profundidad de nuestra relación con nuestro Creador. Su partida misteriosa se convierte en una promesa silenciosa de la recompensa que aguarda a aquellos cuyos corazones están completamente entregados a Dios, una esperanza que trasciende las limitaciones de este mundo y se extiende hacia la eternidad. Queridos amigos, si esta exploración de la vida de Enoc ha resonado en sus corazones, si han encontrado inspiración en su singular caminar con Dios y si sienten un anhelo por profundizar su propia intimidad con lo divino, les invitamos a compartir sus reflexiones en los comentarios. Nos encantaría leer sus perspectivas y aprender de su sabiduría. Si este viaje a través de las páginas de la historia bíblica ha enriquecido su espíritu, les animamos a darle un me gusta a este video y a suscribirse a nuestro canal para que juntos podamos seguir desenterrando las fascinantes historias y los profundos mensajes que se encuentran en las Escrituras. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Que la luz de la caminata con Dios ilumine sus senderos y que la esperanza de un destino trascendente fortalezca su fe cada día. Hasta nuestro próximo encuentro en este espacio de reflexión y descubrimiento. Que Dios les bendiga abundantemente.